¿Recuerdas el pasado 13 de enero de 2016? El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, con el auspicio de su jefe, Juan Manuel Santos, subastó a un solo oferente la segunda generadora de energía en capacidad instalada de Colombia, la cual quedó en manos de una empresa canadiense. Mientras más valor le podamos obtener a Isagen. ¿Cuándo has escuchado sobre una subasta con un solo proponente? Para entender mejor esta historia, debemos retroceder unos años antes. Isagen es una empresa fundada hace 20 años a partir de la decisión de ISA para crear una empresa estatal encargada de la generación de energía que le otorgaría soberanía energética a Colombia y que estuviera fuera de las garras de la corrupción de las empresas generadoras de la época, que llevaron al país a una crisis en este sector y a un apagón en todos los hogares colombianos durante los años 90. Desde su creación, los presidentes Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos intentaron venderla. Todos con diferentes motivaciones lo intentaron, pero solo este último pudo lograrlo. Desde el 2013, Cárdenas y el ministro de Minas Tomás González anunciaron el proceso de venta de Isagen con el pretexto de recaudar recursos para infraestructura. Sectores políticos, académicos y sociales hicieron pública su oposición al proceso, pero el gobierno se hizo el de los oídos sordos. Algunos de los opositores instauraron demandas que pararon el proceso varias veces. En el 2013, el primer obstáculo que encontró este despropósito de venta fue una demanda en contra de la valoración de las acciones que, según el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no fue bien hecha y el gobierno tuvo que valorar las acciones de nuevo. En el 2014, el gobierno decía aplazar la venta con el pretexto de que los compradores mostraban poco interés y esperaban los resultados de Hidrosogamoso, que produce el 8% de la energía que consume el país, siendo la hidroeléctrica más grande de Colombia y la cual tuvo un costo de 4.300.000 millones de pesos, más del 60% del precio que se recibió en enero por el 57% de la empresa. O sea que el Estado, solo por esa central, debió recibir un poco más de 2.1 billones de pesos. Entonces, el comprador pagó alrededor de 4.3 billones de pesos por 5 hidroeléctricas y una planta de generación térmica. Una de ellas es San Carlos, que es la central hidroeléctrica con mayor capacidad instalada de Colombia y la cual genera 1.240 megavatios. En el 2015 nuevamente arranca el proceso de venta, pero el 14 de mayo el Consejo de Estado dicta medidas cautelares en contra de la venta para resolver 3 demandas de nulidad en contra de los decretos presentados por el gobierno para la enajenación de las acciones. En un hecho sin precedentes en Colombia, más de 80 senadores de todos los partidos políticos que existen en el país públicamente se opusieron a esta venta, e incluso citaron a varios debates de control político a los ministros Cárdenas y González, a los cuales faltaron ignorando a los senadores que reclamaban explicaciones. El señor Cárdenas les quiso hacer tragar ese sapo de que cambiaba un activo por otro. O sea, cambiar carreteras construidas por los amigos que pagaron la reelección del presidente Santos, Luis Carlos Sarmiento y Julio Gerlain, que con votos y platica catapultaron a Santos a su segundo mandato. Ahora que se vendió Isagen, los recursos son para prestárselos a ellos, que son los más ricos y poderosos del país, a cero intereses por varios años. Pero lo más preocupante es que después de construidas las vías, estas les quedarán concesionadas y los recursos que se reciban no son para Colombia, son para ellos los constructores, que incluso usarán el dinero de su pensión con el permiso del gobierno nacional para los cierres financieros. En pocas palabras, cambiamos una empresa estatal estratégica del sector energético, con incalculables recursos naturales, que entregaba importantes recursos económicos a las regiones de sus áreas de influencia, produciéndole rentas de al menos 400.000 millones de pesos anuales para educación, medio ambiente, construcción de paz, vías y otros sectores claves para el desarrollo del país, los cuales se entregaban entre dividendos e impuestos. A cambio se le prestaría plata a los hombres más ricos del país para que construyan las vías que les quedarán concesionadas por décadas, esos mismos que ya jugaron con la plata de su pensión. En ese mismo mes de mayo, 12 senadores de la República presentaron una demanda de nulidad por falsa motivación, pues nunca se pudo probar la tesis del cambio de un activo por otro. Sin embargo, el Consejo de Estado sigue sin decir una sola palabra al respecto. En septiembre, el mismo tribunal falló a favor del gobierno en el proceso en contra de los decretos, ignorando pruebas claves, como una constancia del Senado notificando que no se presentaron los estudios técnicos para refrendar los decretos que autorizaban la venta de Isagen. No contentos con eso,
Salió la magistrada Marta Teresa Briceño a decirle a los colombianos que le daban vía libre al proceso, desconociendo la demanda de los senadores y otros alegatos que aún quedaban en otros tribunales. En noviembre, la Red por la Justicia Tributaria, una organización social que instauró otra demanda debido a que los recursos que se recibirían por Isagen irían a un fondo parafiscal, el FONDES, y no irían al presupuesto de la nación, para lo cual requería autorización del Senado, puesto que los recursos quedarían en manos del gobierno, o sea, más mermelada. Se llegó diciembre, el mes en el que los colombianos dedicamos los días a las festividades navideñas y a compartir con nuestras familias. Y justo cuando más distraídos estábamos, el 23 de diciembre el señor Cárdenas salió muy campante a anunciar la nueva valoración de las acciones y la nueva fecha para la supuesta subasta. El 13 de enero, aprovechando que el Congreso de la República y todos los tribunales de justicia estaban en vacaciones, una jugada maestra del superministro. Aunque miles de colombianos se unieron en marchas y manifestaciones a lo largo del territorio nacional reclamando que no se llevara a cabo el negocio, simplemente el gobierno nacional los ignoró, tal vez porque eran canadienses, chilenos o tal vez franceses. No, señor Cárdenas, eran miles de colombianos indignados que fueron víctimas, como lo fueron los niños de La Guajira, como los millones de colombianos que no tienen empleo, vivienda o salud. No fueron escuchados por un gobierno que sí tiene oídos para extranjeros y otros nacionales, para los que sí hay recursos para sus empresas, a costa del trabajo y los recursos de los de siempre, de los ciudadanos que siguen apalancando los negocios de los que más tienen. Ahora volvamos al inicio de esta historia. Para la supuesta subasta y luego del anuncio de la venta en diciembre, uno de los tres oferentes, la empresa francesa, anunció que no iría a la puja por el cambio en las condiciones. Pero nos quedó una duda. La empresa chilena, que anunció ante algunos medios y algunas entidades chilenas que estaba pensando en retirarse del negocio. Colbún se retiraría de la subasta y el gobierno lo sabía. Una empresa de su categoría sabe qué es lo que puede hacer y lo que no, para qué le alcanza y para qué no. ¿Será que el gobierno logró convencerlos de no hacer el anuncio de su retiro para poder ambientar la subasta sin mayor problema? Lo único cierto es que la empresa canadiense fue la única que ganó con la subasta, pues pagó alrededor de 6,5 billones por el 57% de las acciones de la empresa, o sea, 4.130 pesos por acción, el precio mínimo para la subasta establecido por el gobierno. Entonces, ¿fue subasta un solo postor? Eso no existe. Según muchos significados de esta palabra, se puede catalogar una subasta o un remate como una venta organizada de un producto basado en la competencia directa. Generalmente es pública y el bien subastado se adjudica al postor que más dinero haya ofrecido por él. En este caso, Brookfield. Entonces, Brookfield, que es investigada por actos de corrupción en Brasil y los Estados Unidos, pagó menos por Isagen y nunca tuvo competencia en la subasta. ¿Será que esto no es corrupción? ¿Quién se benefició del negocio? El gobierno, los colombianos, ninguno. Fueron los extranjeros que compraron la gallina de los huevos de oro a precio de huevo. Mauricio Cárdenas Santamaría es y seguirá siendo el político que más pérdidas le ha generado a los colombianos. Primero con el escándalo de Dragacol, en el que se perdieron más de 26.000 millones de pesos del Estado. Regaló a Isagen con un posible detrimento patrimonial de más de 2 billones de pesos. Y para rematar, nos salió con Reficar. El escándalo de corrupción más grande de la historia colombiana, en el que se perdieron más de 4.000 millones de dólares. Con ese mismo dinero se hubiera podido construir el metro que tanto necesita Bogotá, o hacer la ampliación del canal de Panamá, y en ambos casos sobraría dinero. Con ese mismo dinero también se hubieran podido construir más de 200.000 viviendas para los colombianos más pobres, o solventar la crisis de la salud varias veces, o incluso se tenían los mismos recursos para evitar la ilegal venta de Isagen. ¿Cuántos niños colombianos habrían dejado de morir de sed o hambre? Este año Cárdenas no solo seguirá robándose lo que no le pertenece,
También nos meterá la mano al bolsillo con el aumento del IVA y grabando más alimentos de la canasta familiar con ese mismo impuesto. Subió el mínimo a lo más mínimo que ya no alcanza ni para un arriendo. Y de encima nos va a meter una segunda reforma tributaria. ¿Hasta cuándo el señor Cárdenas, de la mano de su jefe Juan Manuel Santos, seguirá dejando a los colombianos más pobres y sin patrimonio público, favoreciendo a privados y a extranjeros a costa de los recursos de todos los colombianos? Juan Manuel Santos, Mauricio Cárdenas, Tomás González y Juan Carlos Echeverry deben pagar por el escándalo de Reficar, ya que como ministros y miembros de la Junta de Ecopetrol y Reficar sabían de los sobrecostos y la corrupción que allí se estaba cocinando. También deben pagar por la pérdida de Isagen, pues conocían de las irregularidades y el detrimento a las arcas de la nación, y sin embargo siguieron adelante con el proceso. Ignoraron a los ciudadanos y sus protestas para beneficiar a unos cuantos burlándose de la justicia. Colombiano, ¿te vas a seguir quedando callado? ¿Vas a seguir tragando entero mientras te siguen quitando lo que es tuyo? Pues cuando despiertes a lo mejor no te quede nada para ti ni para tus hijos. Piensa, no permitas que funcionarios como estos y sus amigos se sigan enriqueciendo a costillas nuestras. Presionemos la justicia para que cumpla su función, castigar a los corruptos. Si seguimos callados y no presionamos a las instituciones, seguiremos perdiendo en favor de los que más tienen.